Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano, Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefás», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la semana anterior celebramos el bautismo del Señor Jesús y veíamos en ese hecho el punto de partida o el comienzo del ministerio público de Jesús. El Señor Jesús que iba a comenzar a proclamar el reino de Dios, iba a curar enfermos, iba a expulsar demonios, y hechos que podría haber realizado solo, pero Él no era un Señor, un Dios para Él solo ni en una sola relación con su Padre, sino que Él decidía, lo disponía así, de buscar seguidores, discípulos, amigos. En el Evangelio de hoy, de Juan, vemos cómo Juan el Bautista se encuentra con 2 de sus discípulos y al ver pasar al Señor Jesús, se los presenta. Juan Bautista que se hace testigo de esa presencia de Jesús en medio de ellos y lo presenta diciendo: «Este es el Cordero de Dios», ¿sí? Se los presenta a 2 de estos discípulos. Podemos ver algunos puntos o algunos momentos de este hecho, de este encuentro de Juan Bautista, los discípulos y el Señor Jesús, en 5 momentos distintos. El primer punto es donde justamente el Señor Jesús se hace presente. El Señor Jesús pasa y está concretamente presente en medio de ellos. La relación siempre con nuestra historia de vida, es decir, el Señor Jesús se hace presente en nuestra vida, el Señor Jesús pasa por delante nuestro, está concretamente entre nosotros. El segundo punto está en que estos 2 discípulos se animaron a seguirlo, dice el Evangelio de Juan, lo siguieron. Y volver a hacer esa relación, si el Señor Jesús está concretamente presente en medio de nosotros, si está enfrente mío, si está en mi presencia, yo me animo a seguirlo, me animo a salir tras sus pasos. El tercer punto es cuando Jesús se da vuelta, los mira, entra en diálogo con ellos, los mira a los ojos y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Me siento interpelado por el Señor, me siento en cercanía con Él, me siento mirado a los ojos por el Señor Jesús. El cuarto momento es cuando los discípulos lo reconocen y le dicen Raboni, que según el Evangelio traducido significa maestro. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan también vemos cuando María Magdalena se encuentra con el Señor resucitado y le dice Raboni, que también traducido significa maestro. Según aquellos que son conocedores de las Sagradas Escrituras, dicen que no es una traducción muy acertada esta de maestro. La traducción más precisa sería mi maestro. Ese sentido de pertenencia que tuvo María Magdalena o que tienen los discípulos cuando se encuentran con el Señor Jesús y los reconocen como el Maestro. Todavía no han aprendido nada, todavía no han empezado a recibir ninguna de sus enseñanzas, pero ya los reconocen de antemano, seguramente inspirados por el Espíritu, los reconocen como Maestro y le dicen mi Maestro, mi Señor, Señor mío, Dios mío. Ese sentido de pertenencia para con el Señor Jesús, como lo decía Santa Teresa de Jesús, Teresa de Jesús y Jesús de Teresa.
un sentido de pertenencia, una reciprocidad, el uno del otro, el reconocerlo. Reconozco realmente que el Señor es mi Raboní, que es mi Maestro, que es mi Señor. Y el último y quinto momento o tiempo es donde Jesús los interroga. Ellos lo interrogan a Jesús y le preguntan, ¿a dónde vives? ¿A dónde vives? Y la respuesta de Jesús que les dice, síganme y lo verán. Por un lado, la pregunta de los discípulos puede ser curiosidad o puede ser un verdadero interés por saber realmente dónde vive el Señor, cuál es el plan de Dios. Realmente al reconocer al Señor presente en medio de mi vida, que me interpela, que me invita, ¿sí? Realmente me intereso por saber cuáles son sus designios para conmigo, cuál es el plan de Dios, cuál es la misión que yo tengo que cumplir a lo largo de mi vida de acuerdo a ese plan de Dios para conmigo. ¿Realmente me intereso por eso? Y la respuesta del Señor Jesús, que es una respuesta de cortesía, los invita, vengan y lo verán, vengan conmigo, síganme, estemos juntos, una invitación a la cercanía. Esa cortesía, vuelvo a decir, por parte del Señor, y volver a hacer esa relación en cuanto a mi relación para con mis hermanos. ¿Soy realmente cortés con aquellos que tengo alrededor? ¿Practico la cortesía o soy todo lo contrario? 5 momentos para poder, de alguna manera, asemejarnos un poco a ese Juan Bautista que se hizo testigo. Hacernos testigos también nosotros. Juan Bautista se hace testigo y lo transmite, lo comparte, no se lo guarda. Se los presenta al Señor Jesús a los discípulos. Estos dos discípulos, por un lado lo tenemos a la figura de Andrés, ¿no? Que también se hace testigo y a su vez lo transmite a su hermano Simón. Y sin lugar a dudas que la transmisión de ese testimonio de la presencia del Señor Jesús se fue haciendo cada vez mayor y fue agrandándose el número de los seguidores de los discípulos del Señor Jesús. Pero por otro lado tenemos la figura del otro discípulo, del que no sabemos ni siquiera cómo se llama. Y tampoco sabemos más nada de él, las Escrituras no vuelven a hablar de él. Y la pregunta de alguna manera surge en cuanto a decir, ¿realmente tuvo un interés de encontrarse con el Señor Jesús, de hacerse su discípulo, de seguirlo, de ser testigo realmente y poder testimoniarlo al Señor Jesús? ¿O fue simple curiosidad? No se sabe. Queda librado un poco a la imaginación de cada uno, pero más que nada el poder yo tratar de enfocarme en la figura de Andrés o en la figura del otro discípulo. Realmente me he sentido interpelado por él, me he encontrado con él, me he interesado por su plan, me animo realmente a ser seguidor de él, a ser un servidor del Señor. Esta expresión del Cordero de Dios, una de las evocaciones que nos representan es justamente la del servidor sufriente. Jesús se hace servidor y da su vida por todos y cada uno de nosotros. Si nosotros volviéramos a repasar todos y cada uno de los 5 puntos que acabamos de compartir, podríamos realmente poder definirnos si somos verdaderamente, si somos en verdad discípulos, si nos sentimos discípulos, si nos sentimos servidores y si realmente estamos dispuestos a sufrir, a dar nuestra vida por ese Señor Jesús que la dio por nosotros, por su Evangelio y por nuestra Santa Iglesia. No quiero terminar este espacio de hoy, de esta semana, sin darle las gracias al Señor porque nos ha dado el don de la lluvia. Hace ya 2 semanas que nos estamos reuniendo en la sede parroquial, media hora antes de la celebración eucarística, a adorar al Señor en el sacramento de la Eucaristía, a pedirle a María, rezando el rosario, compartiendo algunas meditaciones o reflexiones evangélicas también, pidiéndole por el don de la lluvia. Le damos gracias, le doy gracias, le demos gracias al Señor y le sigamos pidiendo. Necesitamos en toda nuestra zona, especialmente en nuestro pueblo de la Cumbre, necesitamos que ese dique que nos abastece de agua durante todo el año pueda realmente restablecer sus niveles, sus cauces normales para
para que podamos seguir nosotros tranquilos y poder disfrutar de esa agua que nos viene del cielo, de esa agua que nos recuerda también ese bautismo como el que celebramos el domingo pasado del Señor Jesús y que nos recuerda el bautismo propio, el de cada uno de nosotros. Predispongamos nuestro corazón para recibir la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén.